Hilana kuyakanaka maykutimpi ukut'ani pharakta wakichawinpi amuyanaka sarst'asiñani wakichawinpi ukut'ani pharakta taqichuymanpi warumt'ani pharaks mana askisuma hayp'ukipanay hichuruja kunhamakisqa mart'ata provincia nakan Uqhamaraki marca toqinakan taqichuymanpi warumt'ani pharaks mana hichaja hichuruja laqpachuinkata ataq el alto markanja Halukam alasi lukamakipi makitur punakas utkas pan haykum utkipan ha chaqtawa hayukamakio hanikio wawasir por hat aymunkis tanam sapurun ham ukatoqinagatsaru siraktana hilana kuyakanaka uksatoqitars asrinaka por anipharak hilanaka ha kupanakampi uruskip arakiñani hichaja kunslup iparaktana akurunakan ha yaqipa municipio nakan umawañaqtap autoridades nacionales aniki warsqapjiti aniki lup iwnaka utqit kun hamkawkim hinat awinakas purir hamajiti sasinwa mayni hilataq port aniway hilata Antonio Vargas Paredes hupaq port aniway hayukamat arstañataki kaisa provincia Pacajes hayuk se toqetraki municipio de Calacoto cantón Villa Condor Iquiña instancia Condor Iquiña toqetwa port aniraki hermano Antonio camisa karum tasiñani askiso mahaypokipanay walikpin port anda hermano. Vale que hermana Carla, vale suma programa está humano vale siente agradezco más hermana Carla. Cuatna jalakan trago hermano Freddy Chakata Kirake o campaña. Caro Sarge está allá. Caro Sarge con Maracam Hamakio Sarge vacacionata. O cuatna ya con ham ya kata que charanta payasas de hermana Carla con ha. Caro está allá. Ya kata que el papas está hermana Carla. Pantas 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 era que es baja hermana. No camas vaya que pachanagani ane kutasin garagina kama kapacham got wala hay pachu paha radio nirnaqtara kwatchaha wala hay pachir naqtasin got khumar khumar ki vacation na paqt aseway kwatchaha samart awiru purt away got nyak purt an harakini hermano wali ke kulaka huma wali sumer naq askak ma aka pachanja take volví marcas de que panaqta hermano en 9 departamentos provincia 9 departamentos hermano estamos más aparato para tajao que hermano vale suma naqta hermano laq pachao que haya na pistan hermano wali ki huma takiski ki para hermano Antonio Akuranakan umaki wan katawa jesasin hermano port aneway taqnaish tañan con hamakiskis provincia nakan A ver, hermana, vale la que en provincia Pacajes, en la parte de Hanak o Tiquete, hermano, Umak, Hanek tiene Cotanac, Cotanac, was Calar que van sobre junio hasta julio, agosto, ya hasta la bañara, hermano, Guacha, Umahal que la gaste, Calar que van Catabej, Hanepele Casojet, Hanek Gobierno central, antas gente, hane departamental, hane municipio na casa, hane autoridad originaria na casa. Yo va a ser un catere que juega autoridad originaria. No con que sarap que te o con que nak ane phaspa, maye phaspa. Gobierno na instaste informativo, con que aprueba tal si cuacha perforación de pozo, con que lo haya phaspa. Hane con que amaya que te nanakan con que en esta estancia con que o che primera zona condor, como Kuyaka, Ukaha, Pulira Pechatos Tractura Sentise, Ukacha, Tractura Panka Histua, Ukachaha, Yadise la Supanka Pachas, Marahane, Kulira, Akamara Kulias, the new Arichayas Karaktukatno, Vali Kuliran, Kulirana, Hochito Herman, Ukatna Histra. Ukamak sai sanak abhaspa kunat kita supanagas akamak dihasip kis autoridad originario ukatrai autoridad sata supanagas hani andasip que ni siquiera uka pate original que hay cosas que germen hani no quiero más Hacharo alchilas hermano, vale hachana una nakan partjar hermano, como ni relación a otro, cochayas no allá, uma cual iba nectado, ya notificación, mana notificación, ukake hermano, haneo kam suma hakare hermana kal otchite, ukatna autoridad na gaste, hanera que ya Ukayas chum unjira makete hermano. Hupanakak no si ma pasir sampes lokal reflection ngam alak pasap hupanakak arhat haki ukam ki hermano. Hanu aski ke hermano gobierno ro kwachak saparaki ya
humaja uiwan istahay sasaw sabkhitnaros ukamyast kotna salaktay tercera dos anuri uno no saraya mahit aniko che hanya mahit se aniko na trawo othayebat Pihula kama que una nagar escacha objeto hermano kot autoridad na que saner que ukali na unchika para que te ukat pana ka hanin kam san satep que te pera kama que kama tercera na nagar umila objeto hermano hanik pino aski que to kat na registra gobierno antasispa departamentales municipio na kanuka derechos humanos otche ukanagas alhat objeto español hanuka otchite hermana kala vale siente sin sama hermana wali ki usanya ni yaqipa naga wal hoy waniktan ko kon wal sa past man haraki umant haraki yaqipa ukakit hucha harak hermana ukawali hucha hermana ni ukamak sumak hakanya hotkite hermana humana ko wal khakh humana past man khakh ya sarkhanya ma ya ukamane kyo sa humaka ya khol ganasip sahay ukambi wasaki nyama ukana que hermana hanipini kunas aski khete akam ilawan lagi hermana yama chito vaina chna ukana ka chawaina temporal naga ha wale auke taikan ka auke naga unkata ke khap hermana hanipini ma autoridad sacheti ke atinder hot khete hochakape human ka khias kham sab khamai sa hot khete ukatna yan chitar saimot kha Sabino mamane, Jacinto mamane, Justina Esperanza, parte na karakter be pretumak anja aros khaparakis na nagaro, ukat na yakis na hotie, upana kasti na yaro khan bane na klora pretok chak, ke poro arreglanya no familia mamanes. Ukama ke hermano, kwana ke han aski het hermana. Walik. Ukam ko chana ya kha hermana kwa gobierno también tiene que ser hinchut vaitas sisma humaka kanalang sa khay ko chakhias aber kun hamas aber chakpana ke no sinya paki hanich upara election sa upana karo yast election upana ma kol kana sin pataki ke hewasa ko sarkhtan hotere herman chakmana ka ya paga phata mut yast ukam ki haskarai haragis to kot chekape mut pagastan sa yast motira sarha ke laktan na yaksa Haniti botiro saban mon karakter hermana, como que hermana. Walik hermano Antonio Vargas, walik pin port anawaita, kumatars umatoqeta, yaqipa chanagahan wal awinakas ut, umat mirt asiwinakas ut kharaks municipio naka, namang at mirt awinaka, hani awasro por hatapata, ukanaka yaqipa yakisin ham hermano Antonio. Walik, haya yakipa na karonakan port anitaman. Comunidad Jerónimo Vargas, wakaitan ham, señor Alejandro Wakha, maha katok harakim, kukawa kanaka alchinki, hane humanki sani nayan karakis ukal chine katakis kuidanya sarake señor Alejandro Villanueva hani nayan ki sani humankis ukal chine kar chorata naya chorasta monasin uka wabanakar ukachak ukane hayati siwa huma harxta sinosti awate kuma Alejandro uka hermano Jerónimo Vargas huma anak ham haitan ham kaukas ukal chine khanki ukama ukat Max Castillo por hias pore hanya manaki urgente hani pore chaka hermano Castillo, chaka nayaja, demandas jabur burut, demandaro sabanta querido hermano. Walik hermano Antonio, haya yakipa. Haya hermana Carla, sabantas que nairar es más que mi hermana Carla. Muchas gracias hermano. Muchas gracias hermano. Kamatarstawai hermano Antonio Vargas Paredes, Ucamaua provincia Pacajes, municipio de Calacoto, Toquet Port Aniwai, Acajavilla Kuntor Iquiñoxataipina, Kipachanaka Uyuaman Anakasan Utje, Umasanis Utjara. Halukat inas yaqipa chanaka toqisiña unisiño kamanaka utjaraki famil pura sarakiñani hilana kuya kanaka hichuru takeja akankaraki hilata Umar Aguilar Huanca hupaja estudiante universitario kamarakiwampi hupampi warst awerakiñana kurunakan kun hamankas karakis análisis coyuntural saraki uñamakisa akurunakan irpjart ataskaraki yaqipa chanaka autoridades nacionales parlamentarios panakajan ikulup ipkiti amarkana kasata kasikia sukanaka utkatapata kun hupanaki ukamankan huchikap haraki hasta kun as huelgana karus mutuña manqat mutuña uchukisipje ukatja yaqipa chanaka kun as humaq asu
asulata uchahani uma asulayata uchahani asulaja ñamajete hiteqta maya partito tata ukanaka arusiwinakas utji pero uk arskuipsipanja haniti wakiscaspan año municipio nakasata aka umatoqita kunhaman kastan sanchipachaq satawi pachanakantanwa autoridades nacionales hayuksito kinakat mawkita muito oñan hermano Omar camisa karum tasiñan aski hay pokipan walikpin por tanawida hermano aski hay pokipan kuliaka Carla aski hay pokipan sarakiñani taqe radio istaskapje jupanakaru en castellano vamos a saludar también con un saludo especial a todos los radio orientes, ¿no? Los televidentes que nos están viendo a través de las pantallas, ¿no? Es la verdad lo que tú decís, que en la coyuntura actual no deja a la población, ¿no? Más hay una atención a lo que es la política, ¿no? La política, es decir, los partidos políticos, las elecciones judiciales, ¿no? Entonces, en ese contexto, hermana Carla, las elecciones judiciales que ya deben... ...203... que el derecho a elegir y a ser elegido es un derecho, ¿de acuerdo? Es un derecho. Y el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, ¿no? Ha sacado ese fallo. Ahora también hay ese fallo, ahora están viendo a procedimientos. ¿No? El recién elevado de la Cámara de Senadores a diputados tiene vicios de inconstitucional. ¿Qué quiere decir esto? No. Concepto silana kuyakana yaqipa yanaka khoma utkaraki amtanakasa acá y pashpa constitución política del estado toika kamachisans khelqant ataraki pero khamar khamawa irnaq ataskarak sasins qanan japara por yaqipa yanaka takicha siwinaka utji sasinar subinaka sutkaraki hermano Omar. Sí, así es, hermana Carla. En el artículo 196 les decía, ¿no? ¿Qué dice el artículo 196, ¿no? En su parágrafo 2, más textual. En función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación con preferencia a la voluntad del constituyente de acuerdo a su documento, acta y resoluciones, así como el tenor literal del texto, ¿no? En ese contexto, compañera, en el parágrafo 1 dice, ¿no? El Tribunal Constitucional, este es lo que nos interesa, el Tribunal Constitucional Plurinacional B. ¿No? ¿Por qué? Porque no han hecho mediante ley pues lo que es la preselección, lo que es la convocatoria para elecciones, ¿no? ¿Quién es? La Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Y qué han hecho los máximos intérpretes de la Constitución, que es el Tribunal? Han visto, ¿no?, cómo es el procedimiento, y gracias a mira, un parágrafo, una palabra hace cambiar todo. Es así, porque esto es la norma suprema en el bloque de la constitucionalidad. La norma suprema es la Constitución, está por encima de cualquier otra norma, pero en materia de derechos humanos hay también pues con lo que es derechos internacionales, pero solamente en materia humanos. En ese contexto también la coyuntura política actual se está discutiendo que no la postulación de Evo Morales como candidato a presidente. ¿No? ¿Por qué? Porque el artículo 168 de la Constitución no es muy claro, solamente dice una vez de manera, puede ser reelegida una vez de manera continua, ¿no? Ahora, ¿qué dice la sentencia constitucional del año 2018, si mal no me equivoco, quien ha habilitado a Evo Morales como un derecho humano a repostularse a una siguiente elección? Eso es lo que ahorita le está protegiendo,
le está protegiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque las sentencias constitucionales son las máximas en materia, digamos, en materia de derecho, en lo que es en el estado en el que rige, ¿no? En todo Bolivia. Entonces, hay una sentencia internacional, sentencia en torno a la reelección, que es un derecho humano. Ahora el Tribunal Constitucional ha dicho ya el presidente, ya se van a pronunciar, seguramente están tratando, están viendo. De acuerdo a eso, va a resolver otra sentencia constitucional que, cuidado, no, ojo, puede dejar sin efecto la anterior sentencia y puede truncar la habilitación de Evo Morales como presidente. Ukaq sañmunita, hermano Omar, acá constitución uktakicha sisipkiwas ay ukham sañmuni? Parece que está volviendo, ¿no? Desde mi perspectiva como estudiante de Derecho, está volviendo lo que es a la institucionalidad, ¿no? Porque en razón al Pacto de San José de los Derechos Internacionales han habilitado a Evo Morales como un derecho humano el ser reelegido, ¿no? Ahora, ¿esa sentencia constitucional está vigente? Sí está vigente, está vigente. No podemos negar de la no vigencia porque en el artículo 203 de la Constitución dice bien claramente: las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. Contra ellos no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Entonces todavía está vigente, no está. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿No? En torno a otra sentencia institucional que dice que la reelección no es derecho humano, el Tribunal Constitucional Plurinacional se va a pronunciar, y el presidente ya ha dicho bien claramente, vamos a ver. Y en caso de que esto se pronunciara, digamos, emitiera otra sentencia constitucional de acuerdo al artículo 168 de nuestra Constitución, ¿no? De que la reelección es solamente una vez, dice bien claro, de manera continua, dejaría sin efecto la anterior sentencia y dejaría lo que es inhabilitado, podríamos decir, por el resto del tiempo, la candidatura de Evo Morales, ¿no? Estamos hablando de aquí en materia constitucional ahorita, porque eso es lo que nos manda la norma. Esos artículos nos han hecho variar totalmente las elecciones judiciales, y gracias a ese artículo, mira, un parágrafo ha hecho cambiar, ha hecho truncar. Pero ahora, ¿qué dicen como les decía hace ratos, los expertos constitucionalistas? ¿No? Lo que es la convocatoria de elecciones judiciales goza de inconstitucional, vicios de inconstitucional. No son de manera constitucional, no están de acuerdo a la Constitución. ¿Será que están mal? La gran interrogante. Pero eso tienen que tratar en lo que es en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, así para poder sancionar una norma para la preselección de candidaturas magistrados. Hermano Omar, hichajutiri maranja acá japasera kiniwa sañane censo nacional. Ukachaja hichamaraja poktasinyapan sañane akaja selección o elección de magistrados estanampe. Wachaj maranja pa elecciones a pasjaspan ukamajaspai, porque kamsapresa parlamentarios panagaja elecciones uka chiclawina ka uñekip atani waka preselección magistrados panak toquetsasi. Pero ya acá toquen kunst taqapje amuit awimata, hermano Omar. Parlamentarios panagaja kunst taqapje maisa toqueta que tiene que tener buelguista su panagapkan kunst taqapjaraki. A ver, si nos regimos a la dogmática, ¿no? A la dogmática del derecho, lamentablemente está, pues, todos estos actos políticos, entre comillas, son de interés personal, interés sectorial. No hay, mira, imagínense, compañera, hermana Carla, ¿cómo puede ser que no se fijen los padres de la patria, los máximos que deberían velar la Constitución, no los máximos, sino los parlamentarios que son padres de la patria, no podían fijarse en un parágrafo? Imagínense el error que han cometido estos parlamentarios para poder, digamos, convocar a elecciones judiciales a través de periódicos, porque la primera era esa. Por eso el tribunal, que dijo, ha revisado y esto es totalmente inconstitucional. Ahora, ¿qué se puede esperar de ese tipo de parlamentarios? ¿Qué podemos esperar? Si han hecho semejante error garrafal, lamentablemente estos parlamentarios, yo diría hasta mal llamado padres de la patria. ¿Por qué? Porque están buscando, mira, no quieren, elecciones judiciales.
el pleno de la Cámara de lo que es de diputados ya debería llamar. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es el pretexto? Lo que es ¿no? El tribunal esto es como una comisión constitucional, se está revisando lo que ha mandado la Cámara de Senadores. Ahora, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Quién es el presidente de esa comisión? Una persona, no creo que es un diputado, ¿no? De apellido Jauregui, entre comillas. ¿Qué ha pasado con ese señor? ¿Qué videos ha difundido? Pidiendo, no sé, a las chicas de 18 años, no sé, ir a las fiestas, no sé. Ahora, mira, tenemos capacidad para hacer esas cositas, pero no tenemos capacidad para llamar a unas elecciones. Y ahora, hermano Omar, ¿es conveniente llamar a las elecciones, que la población elija a los magistrados? Porque en estos 6 años que han ejercido sus trabajos no se ha visto la justicia, hermano. Sí. ¿Es conveniente que se lleve estas elecciones? Me parece que para mí no. Sí, evidentemente es la verdad, ¿no? La población, a ver, la población elegimos, a ver, ahora, ¿no? Este procedimiento más vamos a hablar. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se van a reunir en una sesión de la Asamblea Legislativa. ¿Qué van a hacer? Van a preseleccionar con el 2 tercios, ¿no? De los presentes, van a preseleccionar a magistrados, a candidatos a magistrados y a magistradas. ¿Qué significa esto? Ellos van a elegir, no va a elegir ni siquiera la población. La población a ojos cerrados elegirá a quien sea, pero ¿quiénes van a preseleccionar? ¿Quiénes van a decir tú vas y tú no vas? Son los mismos que están haciendo huelgas, son los mismos que ni siquiera han podido, ¿no? Ver, por lo menos leer cómo se hace un procedimiento para las elecciones judiciales. Son los mismos que se están peleando, son los mismos que se están difundiendo videos de que hacen, no sé, cosas obscenas, son los mismos que van a elegir. ¿Qué van a decir? Vos y vas, vos no vas, vos no. ¿Qué significa esto? Esto ya significa, como diríamos, ¿no? Ya significa algo, ellos ya van, o sea, según a la política que ellos siguen, van a elegir. Es decir, la población solo va a elegir a ojos cerrados. A través de la preselección, ellos van a mandar al órgano electoral plurinacional y a los preelegidos para que hagan, ¿no? el determinada elección. Entonces, como tú decías, hermana Carla, aquí hay todo, podríamos decir, toda una controversia. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como usted mismo ha dicho, la justicia no se ha visto ejercida como tiene que ser. ¿Qué es justicia? Ahora, ¿qué es justicia? Justicia, hablamos, ¿no? Justicia, ¿no? Es dar a cada quien lo que le corresponde. Eso es justicia. Ahora, ¿será que están cumpliendo con eso lo que es los administradores de justicia? La respuesta es clara, no. La institución más desconfiable de Bolivia es la justicia, primero. Segundo, ¿quiénes están? Los de la policía. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay en la justicia, que hay total dejadez de justicia. ¿Qué hay en la justicia ahora? Solo hay amigos, así vamos a decir, solo hay amigos, ¿no? No están cumpliendo lo que es, quizás el tribunal este año ha despertado y ha dicho, no, algunas cosas aquí tenemos que arreglar y ojalá arregle, entonces de acuerdo a eso podamos tener una mejor administración de justicia, por lo cual total es imposible, es casi imposible, han presentado reformas a la justicia. Nosotros como universidad, ¿no? De la San Andrés, de la facultad, hemos presentado, podríamos decir, pero no nos han hecho caso, ¿no? Entonces, en ese contexto, compañera, hermana Carla, Hanipini Actas más que en materia de derecho, se está tergiversando total, hermano. Hermano Omar, muchísimas gracias. Akarunakan por aniquita, hermano, kamat arstiri, hukampi, uñeshtiri, yathat aire, que Constitución Política del Estado, kateika kamachizah kun hamasa, qilqata, uksar hamaha, haisas pachatanti, ukar hamsarantas pachatanti, ukar hamaha, aka elecciones judiciales, ukaha, pocht awinakaha, uthas pachati, hanichataqi kunakat. Hermano, muchísimas gracias. Hermana Carla, vamos a estar al tanto
para que podamos, a tanto que a sus órdenes, podríamos decir, para poder concientizar a la población, ¿no? Porque no simplemente es cuando el Estado deja de cumplir la ley, rompe una institución. ¿Qué es esa institución? El contrato social. Nosotros a través de esta constitución, a través de la Asamblea Constituyente, con nuestro voto hemos ido a decir, nosotros cedemos una parte de nuestros derechos para que ustedes garanticen esos derechos, ¿no? Pero ahora, la gran pregunta, vamos a dejar a la población con esa gran pregunta, ¿será que el Estado como tal, con sus instituciones políticas, jurídicas, está garantizando esos nuestros derechos? ¿O lamentablemente está rompiendo el contrato social? Y esto puede degenerar en una catástrofe, hermana Carla, porque la población ya no va a tener credibilidad de este tipo de manejo estatal y puede convulsionar. Simplemente eso, compañera, hermana Carla, vamos a estar siempre atentos a cualquier llamada para que en algún programa específico podamos explicar muy detalladamente cómo son estos procedimientos en cuanto tiene que seguir el órgano legislativo para poder emanar leyes, ¿no? Emanar leyes y también hacer cumplirlas. No, hermana Carla, muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hayait abis hermano Omar, hayay aquí banhikisin kam sañane. Hermano Omar, pero hayait awaitan por aniway kumatar stiri kunateja yaqipa chanakaja ahani waltawinakas utka que elecciones judiciales taipinaka tayaqipanaka inas amuit awayapstana a ver, acá sohtamarajaya elecciones judiciales chihlawaitan marca chirinaka humasa nayasa acá chimpuntirix saranta waistanampe ukacha uka sohtamaranakanja hiwasaja ñahay chihlt asewayapstanja uka justicia taipi irna qapjan hupanaka usasin unchtataja askinham irna qawinaka justicia taipit uthawaiti ukawali hachahiskta ahampe wacha uka justician irna qirinaka takiha qaqulqisa wilt atat hawai aka elecciones konak phoqtas ñapataki ukatwa yaqipanaka sapqaraktana haniwa kiskaspati washtata ka elecciones judiciales ukas chikñapa inamayaki qulqiha waltatapini wiltatut hawai aka tribunal electoral taipita justicia ha ka soqtamaran ham turkawaiti humaruka hiskta achurawes mahilana kullakanak yaqa hilar katoqt arakiñani Gilataja, Daniel Choque Sánchez, docente investigador, caja estación experimental, caja Patacamaya, Facultad de Agronomía, Uxatoquet Port Aniwayaraki, Takichi Mampiu Hayalt Añani, caja Ñamaquisa Universidad Mayor de San Andrés Uxatoqueta, Amtana Campiu, Jupanacaj Port Anipjaraki. Ingeniero Daniel, Camisa Carum Asiñan, Asquisuma Haipoquipanay, Walik Pin Port Antaj. Buenas tardes, hermano, bienvenido. Camisa aquí, Culiaca. Naya juta caro visitini maratu, no, mampi palta siri. Bueno, juta piniat jama universitario que ya tu capachata, no. Gali juta hermano, por así que aquí llama están a ver. Maikuti que visita tahraki, no. Pero aron tañani taque isto un choquisto uka hilatanakaru, kuliakanakaru, ya que panakaj radio San Gabriel, koyu pampankaska, pico Pampanacana, Uiwanacampi, Yapunacampi, como era nakasiskapej, ¿no? Técnico nakrasista pagaraki, ¿no? Bueno. Valigirvan, Valigvin, Fort Anewait, con Hamakiskisa Universidad Mayor de San Andrés, Kaisa Patacamaya Marcano. Bueno, vamos a hablar en castellano un poco. Bueno, la Universidad Mayor de San Andrés, que pertenece... O sea que la estación experimental de Patacamaya pertenece a la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Andrés. Bueno, ahí nosotros somos un grupo de docentes, ¿no? un grupo de docentes que nos dedicamos a la investigación, ¿no? Entonces, yo decía antes cuando era universitario, ¿por qué nuestra producción es tan baja en el país? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede, no? Entonces, con el pasar del tiempo, ya pasó más de 20 años con la experiencia en agronomía, bueno, lo que faltaba eran investigadores en el país, cosa que puedan encontrar la producción más óptima y eficaz para ser uno de los países en desarrollo. Por ahora somos un país colero, ¿no? Producimos 4 toneladas, 3 toneladas de papa,
bueno, nuestros ganados están mal, no hemos trabajado en mejoramiento genético, no hemos trabajado en no hemos trabajado casi nada, ¿no? Entonces, ¿qué hemos pensado? Por ejemplo, ahora yo pertenezco a la área de ganadería, ¿no? Entonces, la área de ganadería, como área de ganadería hemos lanzado unos cursos, ¿no? Unos cursos que va a ir desde las ovejas, bovinos, que son los toros, las llamas, y al fin y al cabo vamos a llegar con la transformación. Pero ¿cómo? Primero en ovinos, vamos a estar este fin de semana, que tiene que ver con producción primaria de ovinos, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde la selección, castración, técnicas de castración, técnicas de descole, técnicas de vasectomía, técnicas de esquila, o sea, todo lo práctico, lo que necesitamos hacer en nuestras tamas, en las tamas de ovejas, ¿no? Para seleccionar y para tener bien, pues las ovejas no tiene que haber mortandad de crías, las crías tienen que estar bien, cómo tiene que estar alimentada, todo eso se va a tratar en un día, ¿no? Va a ser el sábado en la tarde, va a ser la parte teórica, y el domingo va a ser todo práctico en la estación experimental de Patacamaya. Vamos a desarrollar, ¿no? Uno por uno, así. No, yo no voy a desarrollar yo solo, sino vamos a estar 3 profesionales ahí llevando adelante. Entonces, esto de acuerdo a dónde estamos, a dónde vivimos, ¿no? Uno tiene que aprender estas técnicas. Exacto. Para no perder plata, pues así que ha parido la oveja y se ha muerto. Si así se ha muerto, hemos perdido plata, ¿no? Entonces, esa oveja a los 3 meses ya hubiese costado un poco más, 600 digamos, ¿no? bolivianos, 500 bolivianos, si son de raza, ¿no? Hasta 1000 bolivianos. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, ese es el primer curso. El segundo curso es engorde de bovinos. Ah, qué lindo. Bueno, engorde de bovinos es nuevo aquí en el altiplano. Nosotros trabajamos con las comunidades cuando nos invitan, con los productores, porque somos docentes investigadores y tenemos que estar al tanto de lo que pasa en nuestros pueblos con nuestros productores. Porque hemos tenido la lechería, ¿no? Es desde Achacache hasta Chayapata en el altiplano, pero nos hemos dedicado a lechería, pero ya no hay tanto mercado. Bueno, pero ahora, ¿cuál es el auge? La producción de carne, ¿no? Entonces yo he estado investigando esta parte que tiene que ver con la producción de carne. Visité a muchos municipios, los productores de bovinos, los criadores de bovinos, los que crían vacas y toros. No, ingeniero, yo ya sé pues engordar. ¿Usted qué va a enseñar? Así dice, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué edad usted engorda? Ya a los 4 años, 5 te entrego bien brillando, dice, ¿no? Está bien, eso está bien, pero vayamos a la lógica. ¿Esa carne será buena ya o no? Bueno, yo no, porque ya es pura fibra, es duro. Quienes tienen más plata son los de la tercera edad, bueno, ya necesitan una carne más suavita, y todos necesitamos una carne suavita. Entonces, el engorde debía estar entre 1 año con 8 meses, salir a los 2 años y 1 mes, a 2 años y medio, ¿no? Entonces, en un corto tiempo. Entonces, como es nuevo, entonces hemos experimentado con algunos productores que se han arriesgado con esta actividad. Entonces, se está sacando en pleno altiplano a los 64 días y 90 días el engorde de bovinos, ¿no? Entonces, pero ahí tiene que ver con la alimentación, el manejo, ¿no? Entonces, esta técnica se tiene que enseñar a los técnicos, a los productores que quieren incursionar en este negocio. Entonces, ¿qué quiere decir? En 1 año podían sacar 3 veces, ¿no? 3 engordes. Mira, si yo tendría un lugar donde tengo un espacio que pueda engordar, no necesitamos un espacio grande para engordar bovinos, ¿no? Es totalmente en confinamiento. Necesitamos unas 500 metros cuadrados, ahí va a estar, ¿no? Y es solamente dar el alimento, va a dormir, y va a tomar agua, la que no tiene falta es alimento y agua, ¿no? Entonces, imagínate, en 3 meses va a salir la primera venta. He engordado 25 toros. De cada toro he ganado 2.000, casi 50.000 he ganado en 3 meses. Y otro, al reponer 1 mes se tarda, y otro 3 meses. 3 veces al año, ¿cuánto he ganado? Casi
150.000, ¿no? Qué Entonces, interesante. pero esto está para el altiplano, está aprobado ya en el altiplano. Entonces, esto es lo que vas a impartir. Yo no voy a impartir solo, yo lo voy a dar solamente la experiencia que hemos pasado con los productores, que realmente se han arriesgado. Son 4 productores aquí en el departamento de La Paz, pero a esto van a reforzar algunos profesionales de Brasil, ¿no? Algunos de Santa Cruz, porque se tiene que manejar más o menos nuevas ideas, porque no producimos carne en La Paz, ¿no? Viene de otros departamentos, ¿no? Santa Entonces, Cruz, así. pero es la mejor carne que tenemos en el Exacto. altiplano, ¿no? Ujú. Ese es otro curso, y el otro curso es ya más técnico, es la transferencia de embriones en ovinos. Ah, Entonces, en ¿qué quiere? ovejas. En ovejas, ¿no? Entonces, ¿cómo podía llegar lo más rápido posible en el mejoramiento genético, ¿no? Ya hemos estado manejando de manera más silenciosa en Patacamaya, el tercer año sería esto, y la cuarta queremos mostrar ya a los productores, a los técnicos, ¿no? Esta tecnología que realmente sorprende, ¿no? Yo no pensaba que podía dar, pero sacas el embrión, lo colocas a otra hembra y si lo colocas los dos tienen 2 crías. Entonces, hemos ido por ahí. Y bueno, el otro es en camélidos ya, ¿no? Igual, en mejoramiento genético de camélidos. Es la primera vez que vamos a hacer la transferencia de embriones en llamas. Esto ya es otra novedad, Ah, qué porque no hemos manipulado tanto las llamas en Bolivia, han hecho los colegas peruanos, pero no es lo mismo el ambiente, ¿no? Pero hoy vamos a hacer en Patacamaya, en la parte más árida. Y al último, vamos a terminar con transformación de carnes, porque no solo podemos producir, criar llamas, ovejas, vacas, ¿no? Pero a esto hay que dar un valor agregado para que ese productor pueda ganar más, ¿no? Entonces, si yo vendo los toros, digamos, a 5.000, pero si yo lo transformo, tal vez va a costar más, ¿no ve? Exacto. Entonces, hay que dar un valor agregado. Entonces, toda esta investigación queremos compartir. Nosotros, un grupo de profesionales de esta institución académica. Pero ¿cuál es el costo? Hasta el día de mañana, por la tarde, es 550 bolivianos para los externos, ¿no? Ya, Para todos los profesionales, productores interesados, ¿no? Entonces, y para los estudiantes es 500 bolivianos, ¿no? Para los estudiantes. Para los estudiantes, ¿no? Pero tiene que estar legalmente matriculado, ¿no? Los matrícula entra y va a generar. La Universidad de Mayor de San Andrés es muy, ¿cómo te puedo decir? Ha puesto muchos seguros para los certificados, para los que se inscriben, ¿no? Porque ahora tiene que generar un formulario CPT, ¿no? Con sus direcciones, y recién va a pagar al banco, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, recién va a estar inscrito, ¿no? Entonces, el certificado también sale con un código. Cada curso va a tener su certificado, entonces el curso va a tener 5 certificados, ¿no? Entonces, para todo esto, yo solo voy a dejar mi número, es 73 01 44 82. Los interesados me pueden llamar a mí y lo voy a tenerlo ya en un grupo de WhatsApp. Y ahí después le va a dar toda la información, ¿no? Así tienes que inscribirte, hermano, así por Los tienes que requisitos y demás. los requisitos abiertos, ¿no? Totalmente abierto para todos los profesionales de aquí del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, solamente Hermano, ¿los cursos cuándo se va a llevar? son 5 fines de semana, ¿no? ya, Empezamos 5 de este fin de semana, ¿no? ya. De sábado Este y sábado. domingo va a ser, ¿no? Sábado y domingo. Sábado y domingo. ¿En qué horarios van a ser? Lo teórico va a empezar de las 4 de la tarde hasta las 7, va a ser, ¿no? Lo teórico. Va a ser, son presentaciones, ¿no? Así. Va a ser por vía Zoom. Y lo práctico sí ya va a ser en Patacamaya con las ovejas, así, vivo en directo, ¿no? Vamos a llevar adelante, los cursantes van a ver, van a tocar, ¿no? Vamos a tener nomás también un cupo limitado porque los espacios son más o menos para 20 personas nomás, no es tanto también, ¿no? Señano Camaja, ingeniero Daniel Choque Jupau Hawil Awayaptam Hilana Cuyacanaka, talleres y capacitaciones Ucanacao, Simantu Cuyanaka Pocht Asini, Kunhamsa Wakha Uywachap Hasman, Kunhamsa Iwija Uywachap
parakisman kun hamsa qaruja uywacha parakismana hayuka askiamtanaka utjaraki acá Universidad Mayor de San Andrés acá Facultad de Agronomía Pacta Camaya Marcanwa ñamakis pokta serakini nairir talleres con acá teóricamente wat khipkhipatste acá serakiwa práctica ukana campi pokta tarakine sasin qanaish awaya paraki certificados ukana acá shoratani hermano. Sí. Bueno, cada curso tiene su certificado. Es 30% teoría y 70% práctica, práctico, ¿no? porque eso es lo que queremos mostrar. Nuestros hermanos quieren ver lo práctico, nuestros técnicos, nuestros nuevos profesionales en el país carecen de toda esta información, ¿no? Son más teóricos, pero estos son novedades y los técnicos también necesitan nutrirse, los que trabajan en las instituciones públicas. Esto, hermano, ¿tiene que participar simplemente los estudiantes, otras personas? Es abierto, totalmente abierto. Para todos. Sí, solamente tiene que llamar a mi número y inscribirse. Bueno, hasta el día de mañana es el combo, ¿no? Combo decimos, ¿no? Los 5 cursos cuesta para los externos 550 bolivianos. Y después puede inscribirse, pero cada curso, por ejemplo, de bovins ya cuesta 300 bolivianos, más caro ya cada curso. Entonces, bueno, el que quiere escogerse puede escogerse también, pero ya los costos son diferentes, ¿no? Entonces, eso sería. 730 14 482 730 14 482 directamente ingeniero Daniel choque jupambaruskip abha tukatchaha oxatoqen wa hupaqanash abharakitam. Muchas gracias hermano walikpin por anewaitaja karonakan por aniskakita ukhamata hawil anyataki yatianyataki yatiqrinakaj kun hams yatiqtasipki kun askiyati winakasa iwakisi uywachirinakaro porque kitinakatej uywam yapun qamasipta patatoqinakan wakisi wa yathat abhanaka papanakas. Hermano, muchas gracias. Bueno, agradecer mucho a la radio San Gabriel porque es una radio que llega a muchos puntos del país y yo he llegado por acá también y bueno, saludar a mi madre que está en Pacajes, en Talacoto, Pascuala Sánchez, a mis tíos también que estar escuchando y pasteando llamas. Bueno, solo saludar desde este punto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Félix Señani, muchas gracias hermano Daniel. Hecho que pan por hat awaitan hilana kuliakana. Aquí pansañano kamaja taqichi mampiyus bahar na paraxman istaphatana kamata. Nanakasaran hapha hikisinka.